de la sostenibilidad editorial. La sostenibilidad es la piedra filosofal del sector editorial, la búsqueda en la forma de llevar los negocios de forma sostenible económicamente y ecológica al mismo tiempo. ¿Funciona esta alquimia? Para hablar sobre ello nos acompañan Carlota Del Amo, que ha coordinado y dirigido los departamentos de prensa de distintos sellos y divisiones del grupo Literatura Random House, Debate o Lumen, entre otros. Hasta 2016 dejó la comunicación de libros y autores para centrarse en las tareas de comunicación corporativa del grupo, centradas en la comunicación externa, la marca o las relaciones institucionales. Desde 2022 añade a sus funciones la comunicación interna y la responsabilidad social corporativa del grupo Penguin Random House. Manuel Gil, tras más de 35 años de experiencia profesional en importantes empresas del sector del libro, cadena de librerías Cuatro Caminos, Paradox Multimedia, Marcial Pons, Ediciones Siruela, Odilo Tit, fue director de la Feria del Libro de Madrid desde 2016 a 2021 y en la actualidad desempeña tareas de docencia en España y en América y se dedica a la consultoría en el sector editorial y a la investigación de mercados en relación al mundo del libro. No dejen de seguirle en su blog Antinomias Libro. Modera Eva Caballero, periodista especializada en comunicación científica, directora del programa de Radio Euskadi e ITV Media, La Mecánica del Caracol, que ganó en 2022 el Premio de Periodismo Científico Concha García Campoy en la categoría de radio. Además, es Premio Periodismo Vasco 2021 en la categoría de Periodismo Ambiental, Premio de Periodismo de Medicina Personalizada y de Precisión en el año 2020 y Premio Tecnalia de Periodismo, Investigación e Innovación Tecnológica en la sección Radio del año 2013. Gracias por la presentación. Buenos días a ambos. Buenas tardes ya, que aunque no hemos comido ya podemos dar las buenas tardes. Carlota, no sé si tienes una breve presentación que con la que querías iniciar la charla. Pero creo que vamos a optar por tus preguntas. Vamos directamente a las preguntas. Lo único que me voy a presentar, así como hola, soy Carlota Del Amo y trabajo en Penguin Random House. A ver ahora. Que digo que casi me voy a presentar como hola, soy Carlota Del Amo y trabajo en Penguin Random House como si fuera una alcohólica o algo así. No porque creo que desde esta mañana, bueno, por los pelos también podría ser la brujería, puedo ser el mal y el capital, ¿no? Parece que esta ha sido mi función aquí. Bueno, pues vamos a empezar ya entrando en materia. Manuel, en algún sitio, en ese blog que tienes, en el que analizas y reflexionas sobre el mundo editorial, planteas que la sostenibilidad y la inteligencia artificial son dos temas que ahora mismo conforman el paradigma del libro en esta nueva época. Dos temas, además, que van a estar muy relacionados y posiblemente la digitalización y todo lo que tiene que ver con las nuevas tecnologías va a salir a relucir en esta charla. ¿Por qué la sostenibilidad es uno de los grandes ejes ahora mismo, no sé si llamarlo reto, eje de futuro o tema que hay que asumir con celeridad ahora mismo? Gracias, Eva, y gracias a la Asociación de Escritores del País Vasco por esta invitación. Yo creo que la industria editorial y toda la industria del libro está abocada en los próximos años a asumir un conjunto de retos. Esta mañana escuchaba tanto a Enrique Murillo como a las... ¿No se oye bien? Sí. Esta mañana escuchaba a Enrique Murillo y ahora hace un momentito a las chicas de Continta hablando un poco de la precariedad y todo esto. Entonces, de ahí ya se desprende un reto del sector, que es el tema de los datos. Si ustedes analizan la literatura de los últimos año y medio, 2 años, todo el sector lo único que ha acabado diciendo es lo bien que va todo. Va todo como un cohete, hasta el punto de que en algunas publicaciones europeas se habla del fenómeno español, de lo bien que va todo. Claro, el problema de lo bien que va todo es ¿para quién? Cuando tú analizas esos datos y bajas
la clasificación de las editoriales en España tiene 4 líneas, la última de las cuales son las empresas que venden menos de 2.400.000, es decir, el 85%. Esos datos que aparecen en comercio interior no son extrapolables a ese segmento. Por tanto, ahí tenemos ya un reto que es la purificación y la higienización de esos datos para no creernos lo que no son. Los datos que salen de comercio interior se corresponden mayormente, son muy parecidos a los datos de los grandes grupos. Vale. El segundo elemento, digamos, importante de reto es la inteligencia artificial, que va a arrasar en el sector editorial todo lo que es la producción de audio, de maquetación, es decir, hay un montón de áreas donde la inteligencia artificial va a arrasar el empleo. Otro problema es que se consiga, que eso está por ver, mejoras en productividad. El tercer elemento es la sostenibilidad. La sostenibilidad es una palabra que ahora ya se emplea en cualquier tipo de tema y en cualquier tipo de cosa. Todas las industrias están con el tema de la sostenibilidad hablando continuamente. En algunos casos recurriendo a lo que se denomina greenwashing, es decir, blanqueo verde. Vale. La sostenibilidad entendida en términos exclusivamente, hay dos áreas, la económica, que la económica que no es objeto quizá de esta ponencia, pues, pero bueno, les voy a dar un dato de sostenibilidad económica del sector. Durante la última década, toda la gente que hemos trabajado en la industria hablábamos de lo siguiente. El decalaje que había entre los ejemplares anuales producidos y los ejemplares vendidos. Ese ratio era entre 60 y 70 millones de ejemplares que todos los años acabábamos o bien intentando colocar en América o bien acababan en pasta de papel. Yo trabajé en una empresa editorial en la cual yo tenía en el almacén 1.400 palés. Multipliquen por 500 ejemplares por palé y le dicen la cifra de lo que había. Sin embargo, este ratio en los últimos 3 años ha bajado de 60 a 70 millones de ejemplares a 20. Y dirán, ¿cómo es posible que el decalaje entre lo producido, los ejemplares producidos y los vendidos baje de 60 a 70 millones a 20? Yo les voy a dejar una presentación de todos los datos, estos están en esa presentación para que a los que les interese a ustedes la tengan. Muy sencillo. La tirada, lo que ha ocurrido es la tirada media. ¿Qué están tirando los editores ahora mismo? Incluso en muchos libros también los grandes. Las tiradas son de 300 ejemplares, con lo cual, como el sector ha crecido ligeramente en las unidades vendidas, pero lo producido ha disminuido en porcentajes del 27 y del 30%, se produce esta mejora del ratio que aparentemente es un dato de sostenibilidad económica. ¿Vale? Hasta ahí lo dejo ahí. En el caso de la sostenibilidad medioambiental pasa una cosa. La ecoedición es el futuro de la industria editorial. Es un paradigma a futuro que es el paradigma de la ecología editorial. No puede ser que todas las industrias le estén dando información al consumidor con todo tipo de sellos, con todo tipo de datos. Es decir, me da igual que hablemos de productos de consumo que de cualquier otra cosa. Yo me he traído, fíjense, me he traído la botella de agua del hotel y veo aquí, tiene un montón de información por un lado y 3 sellos por otro. Es decir, ¿qué hay del libro? Nada. No hay información de tipo medioambiental en el libro. Nosotros hace unos meses, bueno, por supuesto les voy a decir otra cosa. El primer congreso de coedición que se hizo en España lo hicimos en el año 2014. Es decir, para mí, y estoy completamente decepcionado, la industria editorial ha perdido una década en ponerse las pilas. En aquel congreso de 2014 ya vinieron los franceses, sobre todo el grupo Lagardère, y los alemanes a enseñarnos libros hechos en régimen de coedición que ya tenían datos de huella de carbono. Es decir, llevamos mucho retraso. La industria editorial española no ha sido sensible a un tema que está en la calle, que es que ya todos somos, en parte, casi, a no ser que sea negacionista, activistas medioambientales. Es decir, estamos preocupados por las cosas. Hace unos meses nosotros publicamos, yo publiqué con Jordi Pangella del Instituto Catalán de la Coedición un estudio, una aproximación a qué supone los 80.000 títulos, 80.000 títulos que salen en España. Lo calculamos sobre el volumen de ejemplares y llegamos a la conclusión de que la industria editorial genera al medio ambiente 79.000 toneladas.
Hace unos días, consultando la asociación, la Alianza Internacional de Editores Independientes, vi que habían reformulado ese dato y se habían ido a 120.000 toneladas de GI, la industria editorial española. Ustedes dirán, ¿esto es mucho? ¿Esto es poco? Depende de con quién nos comparemos. Desde luego, lo que está muy claro es que lo que plantea la sostenibilidad es la posibilidad de reducir radicalmente el número de emisiones a través de un plan de sostenibilidad, que los libros se editen bajo criterios estrictamente de coedición. Por tanto, le pidamos a las imprentas, a las calculadoras, y aquí les voy a dar otro dato, ahora mismo la vanguardia mundial, no española, mundial, en régimen de coedición está en Cataluña y es el Instituto Catalán de la Coedición. Yo quiero ver en los libros la etiqueta de qué ha supuesto editar este libro en términos de gases de efecto invernadero. Y lo que también le pido a la editorial, y es una discrepancia que alguna vez tengo con mi querida Carlota, es el tema, porque ellos se centran en el tema del consumo de papeles certificados. Correcto, hasta ahí correcto, pero eso es de primero de sostenibilidad. Hay toda una secuencia de cosas que hay que hacer. Hay que imprimir en los libros la huella. Hay que decirle al lector, porque al lector es un consumidor y hay que decirle cosas. Y hay que decirle, mire, hemos generado todo esto, pero esta cantidad la vamos a compensar. Es decir, hay que pagar por contaminar. Y ahí tenemos dos opciones. O seguimos directivas de la Unión Europea que en su momento se planteaban los impuestos verdes, o avanzamos nosotros por nuestra cuenta, en el sentido de decir, me voy a anticipar y voy a empezar a compensar. Yo hice, el último año que estuve en la Feria del Libro, hice un libro en términos de coedición y yo tenía mi sello de compensación. Yo compensaba lo que la feria suponía. Aquí, ayer le decía a Bea, digo, le voy a lanzar un reto a la Asociación de Editores del País Vasco, porque los alemanes, como lo estudian todo, no me quiero extenderme, termino ya mismo, por favor, hicieron un estudio hace nada que se titulaba algo así como el gran agujero de las ferias y los festivales del libro. Este festival, estas jornadas también son medibles en términos de huella de carbono. Es decir, a futuro, las editoriales que no sean exclusivamente sostenibles estarán ante un problema muy gordo, porque todos los estudios que han ido saliendo desde la pandemia hasta acá nos están diciendo, a nivel español y a nivel europeo, la preocupación cada vez más grande en las generaciones jóvenes del tema de la preocupación medioambiental. Me paro aquí porque si no me encanto. Bueno, cuéntanos, Carlota, la experiencia de Penguin Random House, empezando quizás por contestar muchas de las cuestiones que ha planteado Manuel. En realidad necesitaría hora y media para ir contestando a todos, todas las... Sí, pero me voy a centrar en esto. Ha salido a relucir el tema de las certificaciones, de los libros no vendidos. A ver, primero, yo no estoy de acuerdo en el término de coedición, porque cualquier cosa que es una producción no es eco. Yo siempre digo que lo que tenemos que hacer son libros, producir libros medioambientalmente más sostenibles, pero creo que no es un producto eco, porque es un producto, ¿no? Entonces, lo denominaría de otra manera. Luego, respecto a poner sellos y más sellos en los libros, yo, como dice también Manuel, yo estoy totalmente en contra del greenwashing. Entonces, aquello que no puedas demostrar hasta que no lo puedas demostrar y hasta que no esté certificado por terceros, no debe ponerse jamás. Entonces, es verdad que certificaciones como FSC o como PEF, sobre todo FSC, tienen certificación de terceros, y es verdad que de momento en muchos libros, nosotros los primeros porque estamos certificados de FSC, este es el sello que ponemos y no otro, porque para el otro llevamos caminando desde 2018, pero no es tan fácil. Esto a nivel mundial, quiero decir, yo al final, pues como soy el mal y el capital, pues pertenezco a una compañía que es de origen alemán, nuestra sede está en Alemania, pero trabajo con Penguin Random House a nivel mundial y trabajo en la sostenibilidad con Penguin Random House a nivel mundial.
Y todos estamos haciendo el mismo camino, porque se van a pagar los bonos, evidentemente, porque ya con Bertelsmann, y podéis ir a la página web, hacemos todas las mediciones de la huella de carbono, pero hacer la medición de la huella de carbono de un libro es bastante complejo hasta que no se tienen todos los sistemas bien estudiados. Entonces, ¿por qué nos centramos en el papel? Porque de todas las mediciones de carbono que llevamos haciendo desde 2018, el grueso de donde está la mayor huella es en la producción, y esto es en las imprentas y en el papel con el que trabajamos. Y el papel con el que trabajamos no es... Una cosa es la certificación FSC, que es que lo que te certifica es que el papel puede venir de bosques sostenibles o trabajados de manera sostenible, que esto es lo que va a paliar la EUDR. Sabéis que, bueno, no sé si lo sabéis, hay un reglamento de deforestación importada de la Unión Europea que va a obligar a todos a distintos sectores, el papelero, el bovino, el maderero más bien, el bovino, distintos sectores, a certificar que aquellas materias primas que se utilizan para hacer sus productos vienen de un bosque que no ha sido deforestado. Bueno, es un tema complejísimo que nos está llevando mucho tiempo para ver cómo hacemos las declaraciones de diligencia de vida en condiciones. Eso es la certificación medioambiental de los libros, o sea, la certificación medioambiental del papel de los libros. Otra cosa muy distinta es con qué papel haces los libros, y es que no todos los papeles tienen la misma huella de carbono. ¿Por qué? Porque hay papeles que tienen una huella mucho menor. Normalmente los suecos, los finlandeses, trabajan mucho esto, pero dentro de los suecos, y hablo de una empresa, por ejemplo, como Holmen, el mismo papel hecho por una de sus fábricas papeleras u otra, tienen huellas de carbono completamente distintos. Entonces, cuando muchas veces habéis oído que la huella de carbono de un libro viene de la mano de la edición del diseño de ese libro, se refiere a que el papel que ha sido utilizado, si es un tipo de papel u otro, que viene de una papelera u otro, tiene una mayor o una menor huella de carbono. Por lo tanto, efectivamente, cuando terminemos poniendo en los libros cuál es la huella de carbono de ese libro, va a tener mucho que ver el papel con el que se haga. Lo mismo ocurre con la imprenta. Unas imprentas, hay imprentas, nosotros llevamos 4 años recopilando junto con las imprentas la huella de carbono que tienen cada una de ellas. Hay imprentas que han trabajado muchísimo con cómo reducir esa huella, y hay otras imprentas que no han trabajado nada. Nosotros siempre decimos, ojo con esto, porque llevamos 4 años midiendo. Dentro de DORS estoy segura que Bertelsmann no trabajará con ninguna imprenta que no tenga una huella de carbono reducida. Igual que en un momento determinado dejamos de trabajar con aquellas imprentas que no cambiaron de tinta mineral a tinta vegetal. Y eso sí que no, o sea, no es una cuestión de huella. A veces la tinta sí que da más huella a la vegetal que la mineral. Es una cuestión de qué pasa con el tiempo con esa tinta mineral y qué pasa con la huella ecológica con esa tinta mineral y con esa tinta vegetal. Con todo esto quiero decir que, por cierto, hay una cosa que hicieron los papeleros europeos y que está muy bien, cosa que no han hecho los impresores y que deberían empezar a trabajar en ello, es que cómo se mide la huella de carbono del papel. Porque claro, cada uno te puede decir lo que quiera. Por eso es muy importante que las huellas de carbono vengan todas medidas de la misma manera con los protocolos que hay, con los protocolos europeos que hay, por lo menos europeos para nosotros. La industria papelera lo hizo muy bien porque la CEPI hizo una fórmula para medir toda la huella de carbono, con lo cual la huella de carbono de los papeles, sobre todo en Europa, pero también en Estados Unidos, también en Canadá, también en Indochina y en China y en el resto, están medidas todas con las mismas tablas y de la misma manera. Por lo tanto, podemos hacer los comparativos, que esto es imprescindible. Luego, hay otra cosa que ha dicho antes Manuel. Otra cosa imprescindible, que esto siempre lo dice Jordi Panella y le doy toda la razón, es que si hay algo que ha cambiado, yo creo, también en el mundo editorial, es la impresión, ¿no? Antes, por narices, tú tenías que imprimir un número de ejemplares determinados, fueras a vender o no fueras a vender ese número de ejemplares. Ahora tú puedes ajustar mucho las tiradas, porque los libros salen igual de bien en digital que en offset, con lo cual tú puedes hacer tiradas de 30.000 y puedes hacer tiradas de 300.
Y esto es muy bueno a nivel medioambiental y a nivel sostenibilidad económica, porque ¿para qué necesitas tener en unos almacenes una cantidad de libros enorme si con muchos menos y pudiendo reimprimir muy rápido tiradas cortas puedes mantener ese libro vivo? Y eso, unido a todo lo que ha traído consigo las redes sociales, que es que los catálogos se vendan como no se han vendido nunca, que los libros de fondo se vendan como no se ha vendido nunca, y esto no es que lo digamos en el libro interior, en el comercio interior del libro y tal, sino que lo dice GfK, que estos señores no se casan con nadie, es el libro que sale vendido directamente desde las librerías. El 75% de los libros vendidos, según GfK, puede variar un poquito porque no tienen todas las librerías, pero según GfK el 75% de los libros vendidos en este último año son libros de fondo, no son novedades. Esto es un tema súper interesante en realidad para la sostenibilidad medioambiental y para la sostenibilidad económica. Entonces, efectivamente, hay veces que se sacan 300 ejemplares y hay veces que se sacan, yo acabo de ver hace 2 días una segunda impresión de un libro de 30.000. Bueno, esto es lo bueno. Lo bueno es que no estamos en el mundo editorial de hace 25 años, que hasta ahora es lo que se ha contado aquí. Yo llevo 26 años trabajando, empecé en Plaza y Janés Editores, lo que hoy es Penguin Random House Grupo Editorial, y no tiene absolutamente nada que ver desde el día que entré hasta hoy. La digitalización de la... porque claro, hablamos también de la huella de carbono del libro, porque es la huella de carbono mayor, pero la huella de carbono digital es brutal. Y todas las industrias editorial, todas las empresas editoriales somos mucho más digitales. Antes cuando se decía, no, es que hay contabilidad A y contabilidad B. Vamos, eso es, en los grandes grupos, por lo menos, en las grandes corporaciones, como se han dicho hoy, es literalmente imposible, porque sería tan caro hacer una B, o sea, está todo, absolutamente todo digitalizado, con lo cual sabemos cuántos libros hacemos, sabemos cuántos libros vendemos, sabemos, igual que dicen, no, es que hay mucha devolución en España hay muchísima menos devolución, o por lo menos en Penguin Random House tenemos muchísima menos devolución que hace 20 años y que hace 10. Y una de las razones es porque tenemos los datos, que ha dicho antes Manuel. Los datos nos han permitido hacer montones de cosas y los datos nos hacen ser mucho más sostenibles en los 2 niveles, ¿no? Y esos son cambios y sobre todo tener que llevar a destrucción o a volver a hacer pasta de papel muchos libros. Y eso, ecológicamente, siempre será una ventaja, ¿no? Poder destruir mucho menos siempre será positivo. Bueno, os he dicho como muchas cosas en esto. Sí. ¿Qué acciones, procesos, qué nuevas ideas en diseño también serían necesarias para poder estandarizar la medición de la huella de carbono? Que parece que es algo que en aspectos concretos como el papel ya hay un certificado, etcétera, pero al fin y al cabo el proceso abarca desde el diseño hasta incluso la logística y la distribución, abarca una cadena de valor muy larga. ¿Se puede llegar a estandarizar esa medición de la huella de carbono total de un libro? En realidad están estandarizadas, o sea, se mide con el protocolo ¿cómo se llama? GHG. El GHG son los Scope 1, 2 y 3, y el Scope 3, que es ese es el más complejo, ese es en el que estamos trabajando mucho, y lo que se mide pues es esto, qué tipo de papel utilizamos. O sea, ahora lo que estamos haciendo es un poco darle la vuelta, ¿no? Empezar a poner en los escandallos cuánto costaría la huella de carbono de ese libro, porque al final la economía es lo que tiene. O sea, si tú un libro te sale mucho más caro porque vas a tener que pagar la huella de carbono, vas a ver qué papel utilizas, qué tintas utilizas, sobre todo cómo lo haces, ¿no? Con qué imprenta lo haces, y una vez hecho esto, la distribución en España es curiosa, porque casi toda se hace por carretera. Esto a nivel global, ¿vale? Tenemos muy mala distribución por ferrocarril. Gracias. Muy mala distribución por ferrocarril, y eso es una desventaja.
O sea, eso es una desventaja en huella de carbono brutal. Porque creo que era, una vez lo miré, y creo que era como el 80 o el 90% de todo lo que se distribuye en España se distribuye por carretera. Pero en eso estamos trabajando, en el papel, o sea, ¿y con quién estamos trabajando? Con los papeleros, con los impresores, porque al final esto es una cadena, esto somos todos. O sea, esto sí que es un trabajo en conjunto, con papeleros, con distribuidores, con impresores, con cómo hacemos que la cadena funcione mucho mejor. No sé si Manuel quiere añadir algo más. Sí, un par de cosas. Yo creo que me ha malentendido. Acércate un poquito. Me ha malentendido Carlota, porque cuando yo hablo del libro ecológico, es evidente que el libro ecológico no existe. Otro problema es que hagamos un libro más respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? De todas formas, a mí me llama la atención el uso que en Cataluña el Instituto Català de la Ecodición, a través de la calculadora, la BugDapper, dice Carlota, no, es que esto es complejo, tal. Vamos a ver, las calculadoras de huellas de carbono en el sector editorial no son la física de Heisenberg, no nos confundamos. O sea, es una cosa relativamente sencilla de implementar. Y claro, yo lo que veo es que la industria editorial lo que no ha puesto son estándares, es decir, que todos los editores supieran a qué atenerse para hacer libros precisamente más ecológicos. Los catalanes, a través del Instituto Catalán de la Ecodición, lo que te permiten es, tienes que ser socio del instituto, puedes comprar una serie de bonos de etiquetas, es decir, tienen un sistema que yo creo que se podría simplificar si la industria editorial se pone de acuerdo. Porque avanzar en ecoedición es un consenso del sector, es un auténtico consenso, afecta a todas las áreas y, por tanto, hay que llegar a acuerdos para desarrollar precisamente eso. Siempre que hablo de esto me preguntan siempre lo mismo los editores pequeños, me dicen, bueno, ¿y esto cuesta dinero? Sí, cuesta dinero. Matizando los costes, nosotros hemos hecho muchos estudios allí en la revista, en Trama, en Texturas, sobre precisamente qué le podría suponer a un editor medir huella de carbono editando 8 títulos, editando 10 títulos. Estamos hablando de costes, sale aproximadamente una tonelada de huella de carbono, 2, subiendo un poquito los ejemplares. Ahora depende en la compensación a cuánto paguemos lo que contaminamos. Madrid, yo empecé pagando la primera feria del libro que apliqué el sistema, empecé pagando 120 euros la tonelada. He visto en los últimos años que ha bajado a 62. Consulté los datos de aquí del País Vasco, pero lo voy a decir, pero alguno de ustedes me puede decir, estás equivocado, Manuel. Y me salió una cifra tan baja a través de una página web de qué costaría. Además, creo que ustedes medían en función de cada industria, daban un precio distinto de compensación. En cualquiera de los casos, lo que estamos hablando es que para un pequeño editor que edite 8 o 10 títulos al año, por ejemplo, si compensase en Madrid Compensa, que es un programa de arbolado del Ayuntamiento de Madrid, es decir, sería aproximadamente 60 u 80 euros al año. Es decir, si una editorial no puede compensar lo que contamina invirtiendo 60 o 80 euros, desde luego cerramos la persiana. Es absolutamente ridículo. Luego hay algún coste, claro, las calculadoras, si se pusiera en marcha una calculadora nacional, creo que Random usa una calculadora internacional, que ahora nos contará ella. Yo he usado la calculadora de Andalucía cuando he editado algún libro en sistema de coedición. Era una calculadora que se hizo hace muchos años con el proyecto Ecolife de la Unión Europea. No llega a utilizar la calculadora catalana, que es mucho más reciente, BugDapper, es una calculadora muy potente, muy buena, y además que está en un proceso siempre de mejora. Evidentemente, esas calculadoras, desde luego, lo que te dan es una medición. No podemos ir al dato, porque esto sí que no es matemáticamente exacto, pero todo lo que sea decirle al mercado que estamos en ello, que estamos mejorando, que nos preocupa la sostenibilidad medioambiental, que estamos diciéndole al mercado lo que estamos contaminando, cómo estamos, digamos, compensando lo que hacemos, yo creo que es muy positivo. Todos los informes que han salido, y hay no menos de 8 o 10, hablan de la sensibilidad medioambiental de los españoles y sobre todo de las generaciones jóvenes con el tema medioambiental. Y yo creo que aquí la industria editorial tiene que tomarse en serio este asunto de una manera, desde luego, mucho más
potente o mucho más incisiva de lo que hasta ahora se ha hecho, que efectivamente llevamos 3 años hablando de sostenibilidad en los LIBER, en todo este tipo de cosas, pero ¿y ahora qué hacemos? Me llamaba la atención el eslogan de las jornadas de este año, la hora del cambio. Efectivamente, es que es la hora del cambio. Hay que ponerse las pilas y empezar a hacer libros en régimen de coedición. Y aquí lanzo una pequeña crítica, al Ministerio de Cultura, a la Dirección General del Libro. Ustedes saben que hay una serie de libros al año que se editan en régimen de subvención. La gente pone, los editores solicitan lo que van a editar y hay unas pestañas, una de ellas es Gestión Sostenible, que otorga 5 puntos a la editorial que cumple un requisito. El requisito es que los libros sean con papel de bosques certificados, pero ojo, y lo van a ver en la presentación que les deje. ¿Vale con que el editor diga este libro está hecho con papel sostenible? No, padre, esto no se puede admitir. Para que esto se admita, como para la subvención, tiene que poner FSC-un numerito o PEF-un numerito, que se ha abierto un expediente y esto está certificado a otro nivel que no sea la voluntad del editor. Entonces, claro, cuidadín con eso, porque desde luego los costes de hacer ecoedición o son marginales o son francamente asumibles. Es un problema de responsabilidad social de los editores. Me gustaría introducir un tema más que nada por dejar tiempo para las preguntas del público. Me gustaría introducir el tema de la digitalización en un momento dado. Planificar y añadir libros digitales puede ser una solución para mejorar la sostenibilidad de las editoriales, porque eso también tiene sus costes energéticos como todos. A ver, nosotros también pertenecemos al Instituto de la Ecoedición y llevamos mucho tiempo trabajando con Jordi Panella y con el Instituto. Lo único que para nosotros tiene, el problema que tiene la calculadora del Instituto es que todavía no hemos conseguido, esto se está trabajando con Jordi, que el papel, o sea, tener la huella por cada tipo de papel, y eso es imprescindible. O sea, el 90%, o por no decir el 100%, más allá de la creatividad del autor, que es lo más importante en un libro, ¿no? El resto es papel, las 100 páginas o las 500 del libro de Murillo, ¿no? O sea, 500 páginas de un libro hecho con un papel que viene de una papelera con menos huella, no es lo mismo que 500 páginas de un libro hecho con un papel que viene de una papelera con más huella. Y esto es lo que todavía esa calculadora no podemos meter los distintos tipos de papel y que tenga dentro. En Penguin Random House con lo que la calculadora que tenemos es la de GHG Protocol, donde ya tenemos todos los papeles y hemos hecho una calculadora siguiendo los parámetros y tenemos todos los papeles y según el tipo de papel, o a veces si no sabemos el tipo de papel sí que calculamos o no tenemos la huella de esa papelera en concreto, sabemos en qué márgenes están las europeas, las chinas, las indonesias, y con eso, y eso es el margen que le metemos. ¿Qué pasa con la digitalización? El problema es que, bueno, el 80% de los libros que se venden en Europa son en papel, ¿vale? El 20% son digitales, o bien porque son ebooks o bien porque son audiolibros. En Estados Unidos está más o menos igual el mercado. Tenemos claro cuáles son los parámetros para medir la huella de carbono en el papel, o sea, en el libro físico. No tenemos tan claros cuáles son los parámetros para medir la huella de carbono en el mundo digital. Sí que tenemos parámetros ya claros. Uno es los centros de datos. Los centros de datos son hoy por hoy los lugares más contaminantes que más huella de carbono tienen, por el agua que necesitan para que estén a una temperatura determinada y por la luz que necesitan. Todo esto de los centros de datos que empezó en Virginia hace años con Amazon y demás,
En Virginia esperaban con los brazos abiertos diciendo qué alegría, ¿no?, que nos vais a dar trabajo. Hoy hay un montón de asociaciones de vecinos de Virginia que gritan porque se vayan de allí. Entre otras cosas, porque los centros de datos necesitan eso, mucha energía que dejan de tener la vivienda en la que vives, por ejemplo, ¿no? Y si esa energía no es verde, cosa que no pasa en Virginia, todavía son más contaminantes. Entonces, ¿cómo calculamos esa parte de la digitalización imprescindible de tenerlo? A mí lo que me encanta del mundo de Silicon Valley es cómo utilizan el lenguaje. Está en la nube, ¿no? Y la nube es como algo etéreo, maravilloso, que contamina, que no veas, pero ahí está, en la nube, ¿no? Entonces, eso una parte. Otra parte es cuál es la huella de carbono y la huella medioambiental de los dispositivos, ¿no? Y cuánto tiempo nos dura un dispositivo y cómo le damos ese valor a ese dispositivo, ¿no? No sé. Yo creo que no he entendido bien tu pregunta, o lo he entendido en otro sentido. La he entendido en el sentido de si ibas por la línea de si hacer libros, si lo digital es más sostenible que el papel. ¿No? ¿O te he entendido yo eso? Más que nada era saber si las editoriales apuestan por incrementar los libros digitales precisamente como parte de una estrategia de sostenibilidad. Vale, pues he entendido bien. No. El libro digital, hasta el momento en que una editorial tiene un fichero, tú antes de imprimir tienes un fichero en PDF. Antes de hacer un libro digital, desde la matriz, desde el fichero base, lo haces un fichero de ceros y unos. Hasta ahí, vale, no pasa nada. ¿Dónde está el problema? El libro digital, lo que significa lo digital, no hablemos ya del libro digital, todo lo digital es absolutamente antiecológico. Es una barbaridad lo que significa. Yo he publicado recientemente en el blog los datos de qué significa, por ejemplo, cuando tú haces clic en una página web, cuánto supone el envío de un email, cuánto supone cargar una página web, cuánto supone el streaming, que es demoledor. He sacado los datos de lo que supone esas películas que consumimos en las series, ¿no? ¿Qué supone eso a nivel de lo que es en datos de contaminación? Entonces, hay un consenso absoluto en que el libro en papel, incluso sin ecoedición, cuidado, el libro en papel tradicional es más ecológico que lo que es el entramado que supone lo que es el ámbito digital, las pantallas. Y no digamos ya cuando tú bajas a hacer libros en régimen de ecoedición. Evidentemente, la distancia es infinita, es enorme. Entonces, ahí hay un consenso absoluto. Hablaba ella del tema de los centros. Hablaba de los centros de datos. En Estados Unidos hay 7.000 centros de datos, equivalentes a 6 campos de fútbol. Representan el 1,5% del consumo eléctrico, el triple que hace 10 años. En España creo que en estos momentos va a haber 140 centros de datos, con un consumo de agua, por ejemplo, muchos en Aragón, con un consumo de agua que no hay. Es decir, toda esa infraestructura, desde luego, lo que es evidentemente antiecológica. Y yo creo que en un momento determinado, pues hay que hacer un uso racional, porque yo me considero muy digital, pero desde luego cada vez tengo más claro que tengo que hacer una especie de uso razonable de entre lo que es el papel y lo que es el digital, porque soy consciente, pueden ustedes encontrar perfectamente en el diario El País, hay un artículo que está descargable que se llama El viaje de un clic. Bueno, van ustedes a quedar sorprendidos de lo que significa hacer clic. Pongo también otro ejemplo. En alguna feria se ha suprimido, por ejemplo, el hacer el folleto guía de la feria, un folleto que se hace de los expositores y ese tipo de cosas. Un día, hablando con la gente de Google,
porque le dijeron, no, vamos a suprimir el papel, que el papel estaba hecho con PEF, cuidado, estaba certificado. Hablando con la gente de Google, me dijeron, vale, ¿esa feria cuántos visitantes tiene? Esta cifra. Si cada uno de ellos, para encontrar una firma de dónde firma su autor o dónde está la caseta de Penguin Random House, tira de página web, los datos de huella de carbono de ese folleto que se ha producido en papel, las búsquedas online multiplican por 8 los datos de huella de carbono. Es decir, no puedes vender muchas veces cosas como si fueran ecológicas cuando la alternativa es manifiestamente antiecológica. Bueno, pues ¿hay alguna pregunta sobre todas estas cuestiones? Sí. Entonces, la inteligencia artificial que pueden llegar a utilizar las editoriales, ¿cuánto va a disparar todo eso? Lo mismo que la inteligencia artificial que vamos a utilizar todos, muchísimo. No, es que los centros, la inteligencia artificial todavía necesita mucha más chicha, ¿no? Digamos, energética para salir adelante, con lo cual pues es exactamente lo mismo que cuando buscas ahora algo en Google, porque cuando buscas ahora algo en Google, no, pero ahora lo primero que te contesta es Gemini, te recuerdo, y eso es una IA, ¿sabes? Con lo cual, cuando tú buscas, o sea, hay no sé si lo habéis visto alguna vez, y si no os invito a verlo porque es muy interesante. Una artista catalana que se llama Joana Moll tiene una web que es algo así como 0o2gle, y entonces tú entras y te va enseñando cómo va siendo en este momento la huella de carbono de Google, ¿no? Claro, ahora cuando tú buscas en Google, lo primero que te busca es Gemini, su inteligencia artificial en todo lo que hay. Entonces, esto, pues, si todos los de la sala en un momento determinado buscamos al mismo tiempo, imagínate, pues en las editoriales lo mismo. No, o sea, es algo que está ahí. No. Sí, yo hay una cosa que apuntaría en la línea de lo que dice Carlota. La inteligencia artificial, en el caso del mundo editorial, va a hacer que determinados procesos efectivamente sean mucho más eficientes. Por tanto, desde ese punto de vista, sobre el papel, más rentables. Pueden mejorar la productividad de la editorial. El problema, la contrapartida, es a lo que va a mandar al paro, que también es importante. Y ahí es donde yo creo que hay que, en un momento determinado, la industria editorial, en la medida en que le pido que cambie radicalmente, hay que hacer nuevos estudios muy distintos de los que se han hecho hasta ahora, en muchos ámbitos y en muchos temas. Uno de ellos es este, es decir, ¿qué puede suponer masivamente para la industria editorial la introducción de IA en cuanto al empleo? Pero me decía hace unos meses un editor amigo mío alemán, dice, es que en Alemania estamos probando robótica en las librerías. Robótica. Dice, claro, el robot ese sí que sabe todo de los libros, o sea, ese no se equivoca. El librero le puedes preguntar y en un momento determinado puede no saber de qué le estás hablando, tal. Dice, el robot no se equivoca. Entonces, pongo también de ejemplo, cuando me lo contaban, le dije, yo creo recordar que un día, yo soy de Albacete, un día vi una noticia de un restaurante de Albacete que estaba probando un robot camarero. Y dije, ¿en Albacete? Digo, pues no sé, esto es un poquito, cuando menos, heterodoxo, ¿no? Entonces, ahí hay otro tema también interesante, es decir, ¿qué va a pasar con este tipo de introducción de tecnologías? No hablo ya de la robótica en las editoriales porque es absurdo, no tiene nada que ver, pero sí la inteligencia artificial. Desde ese punto de vista, lo que me preocupa es, por lo que puede suponer, puedes estar creciendo o teniendo unos resultados en la cuenta de resultados excelentes y estar enviando al paro un montón de gente. Eso no me cabe la menor duda que eso va a ocurrir. Perdona, si ya la precariedad es enorme, acaba de hacer un estudio la Alianza de Editores Independientes precisamente sobre la precariedad en la industria editorial y precisamente los datos que salen son demoledores, es decir, con inteligencia artificial todavía la precariedad va a aumentar. Perdón.
No, que la robótica sí que tiene que ver mucho con la industria editorial, con los almacenes, ¿no? Que es al final la distribución es una parte imprescindible de nuestro trabajo, quizá a veces una de las más imprescindibles, porque si no estamos en los puntos de venta, hay una tercera pata del negocio que no llega a ser negocio. Entonces, pues en nuestro caso, por ejemplo, en Penguin Random House ahora hemos abierto un nuevo centro de distribución que en Barcelona, que era donde estábamos, bueno, es en Sardañola, que es un pueblo de al lado, y la robótica es una parte esencial de cómo es este centro de distribución. En una parte, porque hay como, no sé si habéis visto alguna foto de este almacén, es curioso e interesante, porque yo la verdad es que nunca había visto un almacén así, que los hay evidentemente porque hay la maquinaria, pero hay una parte que se llama el Exotec, que son unos robotitos que suben y bajan, y ahí es donde está toda la parte de catálogo, que nos permite tener mucho más catálogo en un espacio menor y mucho mejor seleccionado, con lo cual cualquier libro que se pida se puede servir con mucha más facilidad. Y luego hay otros que se llaman Lotus, que lo que hacen es ayudar al ser humano a que no se tenga que agachar, no se tenga que llevar el entonces los Lotus. Entonces la robótica en nuestro hacer tiene mucho que ver y nos mejora mucho la forma de distribuir. Es por una parte. Yo que soy de carácter optimista siempre, pienso que la inteligencia artificial va a ayudar mucho en muchos procesos, pero que el hombre, o sea, que la creatividad humana no hay forma de hacerla de otra manera. Creo que es imprescindible que todo empiece y acabe como un humano, que esto es uno de los puntos importantes que Bertelsmann tiene respecto a la IA, y evidentemente que nos va a ayudar en bastantes cosas, pero yo creo que esto es, no sé si es la cuarta o la quinta como revolución, ¿no? Que tenemos que estar muy al tanto y muy expectantes de lo que pasa, y que hay trabajos que acaban y otros que empiezan, ¿no? Es lo mismo que pasó en la revolución industrial. No sé cuáles serán, pero... No, eso sin ninguna duda, pero vamos, yo no me refería a la robótica en las distribuidoras, que eso lleva 25 años, es decir, la robótica, es decir, nos falta, ves a cualquier almacén y desde hace 25 o 6 años están robotizados. Me refería al tema de si en un momento determinado una editorial le podría llegar a interesar algún tipo de robot de algún tipo para hacer algún tipo de tareas, ¿eh? Iba por esa línea. Pero quería apuntar una cosa más. El e-commerce. Ahora resulta que nos ha dado a todos por comprar a golpe de clic. Aproximadamente entre el 27 y el 30% de los libros en papel que se venden en España se venden a través de e-commerce, se venden a través de plataformas, que normalmente ya sabemos que el 80% de esas ventas recaen en quien recaen, en Amazon. Vale. Yo, desde el punto de vista medioambiental, y muchas veces esto ya soy ajeno a la trayectoria mía profesional, me defino ya como un activista medioambiental. Comprar e-commerce es demoledor. En la presentación que les dejo les pongo unas diapos de procesos ineficientes de precisamente lo que tiene de comprar en estas páginas web. No me refiero ya a comprar en Shein o en Temu, que eso ya es de cuarta, sino me refiero a comprar libros en papel en plataformas. Es decir, mire usted, enviar un paquete con un librito desde el almacén del distribuidor o desde el propio editor hasta la caja, un domicilio, con una furgoneta, que normalmente todavía no son eléctricas, todavía, todo se andará, pero todavía no, colapsando el centro de la ciudad, aparcando en una determinada zona. Es decir, todo ese movimiento tenemos que ser conscientes de que muchas veces es preferible salir de casa, darse un paseo y comprar el libro en algún punto de venta o donde sea, antes de que estar chiqui haciendo clic y que me lo traigan a casa, porque luego entramos en otra dinámica. La velocidad. Ya no aspiramos a la entrega. Yo me acuerdo cuando yo defendía el tema de la entrega en 48 horas, luego en 24, y ahora veo poco menos ya sistemas que dicen, no, el libro que usted ha pedido se lo entregamos ayer.
decir, esto ya es surrealista, es decir, unas velocidades que, bueno, pero tanta prisa corre tener el libro. Hay un concepto que también creo que en los próximos años la industria tiene que empezar a reflexionar, porque hay un reto que se me ha olvidado, por cierto, que ahora lo voy a comentar, que es el invierno demográfico. La industria tiene que reflexionar sobre muchos temas, pero es que tiene un tema crucial en los próximos años. Están ustedes viendo que están cerrándose colegios, sencillamente porque no hay niños. La pirámide de población española está invertida. Y dices, ¿y esto qué supone? Hace unos meses me decía un amigo mío, que no trabaja en la industria editorial, sino trabaja en el consumo, dice, nos hemos reunido varias empresas a estudiar qué va a ocurrir en los próximos años, donde vas a tener 20 millones de personas mayores de 65, de 70, de 80. ¿Qué ocurre con los segmentos de compradores de libros? Que se desplazan hacia la izquierda y empequeñecen. Es decir, ¿qué va a pasar con la industria de los libros de texto, que no son precisamente santos de mi devoción, porque los veo que eso es una estafa, esos precios de los libros de texto a los niños, es una estafa, desde mi punto de vista, y esto es una opinión personal, eso es desorbitado. Este año se han incorporado 200.000 alumnos menos al sistema educativo. Y, sin embargo, en estos últimos años, las ventas de las editoriales de este segmento se han mantenido, evidentemente, a costa del factor precio. Entonces, a futuro, ¿por qué preocuparnos por el tema del invierno demográfico? Porque los segmentos de compradores se van a desplazar en más edad y los que tengan la edad de poder ejecutar compras se están reduciendo. Los alemanes hace 2 años sacaron un estudio donde midieron cuántos compradores tenían. Y habían perdido 5 millones de compradores, no ya por el tema demográfico, sino en general. No quedaba claro por qué. Y entonces esos 5 millones se plantearon toda una estrategia de recuperación de esos compradores. Este es otro estudio también que a la Federación, que siempre les estoy sugiriendo cosas, les he dicho, oye, aquí había que hacer un estudio de compradores, porque claro, tú vas a muchas librerías y me llama la atención. Yo trabajé en una empresa donde teníamos varias librerías. Hicimos un estudio de una de ellas y les dije, mal vamos. El 80% de nuestros clientes están a punto de irse a la Almudena. La Almudena es un cementerio. Vale. Digo, Houston tenemos un serio problema. Esto hay que ver por qué los jóvenes que no van a las librerías, porque no van a la FENAC, porque hay cacharrería, porque hay una serie de cosas. Vale. ¿Qué está ocurriendo? ¿Qué hacemos? Porque yo de chiquillo, cuando estaba en el colegio, me llevaban a la fábrica de la pesicola y me bebía 1 litro de pesicola. Pero no se le ocurre a nadie decir, vamos a llevarlos a uno a la sede de un diario o a una editorial o a no sé qué. Decir, llevar a la gente a los colegios. Hay que reflexionar también sobre el tema del invierno digital, que va a ser fundamental para las editoriales, porque van a perder espacio. Creo que Yo solo nos voy a están apuntar- mandando señales de que vayamos un apunte acabando. más. De todos modos, yo creo que el correo electrónico, el comercio electrónico, también nos es muy positivo en muchas cosas. Por ejemplo, llegar a puntos donde no te puedes pasear para ir a una librería en 5 minutos, ¿no? Yo que soy de un pueblo de Guadalajara, tener una librería cerca no es tan sencillo. Como punto. Gracias.